Hola, hola, queridos amigos, bienvenidos a esta nueva edición de su espacio Agricultura Prime por Agricultura TV y hoy día también Agricultura Radio. Por primera vez estrenamos simultáneamente en la televisión y en la radio, así que tenemos interesantes invitados y por supuesto temas candentes. Damos comienzo entonces a esta edición de Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Sergio Checho Irane. Muy bien, ya estamos de vuelta, queridos amigos, y vamos a presentar a quienes conforman el panel en el día de hoy. Él es comunicador social, diplomado en comunicación corporativa de la Universidad Católica de Chile, tiene una amplia trayectoria profesional en el ámbito de los asuntos públicos. Las comunicaciones, me trajo un libro precioso también del funeral de su padre. Me refiero a Francisco Elwin, gran amigo. Gracias por estar con nosotros, Francisco. Gracias, Checho, por la invitación. Muchas gracias. Nada, para nosotros un gusto. Por este lado vamos a presentar a colega, ingeniero comercial, sí, diputada por la región de Atacama, subjefa de la bancada de diputados de Renovación Nacional, vicepresidenta de Renovación Nacional también. Me refiero a Sofía Cid. Bienvenida, Sofía, por estar con nosotros. Gracias. Gracias a ti, Checho, por dar este espacio y poder compartir en este panel distintos temas de interés nacional. Así que muchas gracias. Él es cientista político, doctor en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Fue asesor y subdirector de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos, la ANEP, del Ministerio de Defensa Nacional. Me refiero a Jaime Avedrapo. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Checho, por la invitación. Un gusto. Bueno, y una de las personas más vilipendiadas en el último tiempo, pero que además yo quiero aplaudirlo públicamente, lo he hecho sin que esté el presente y hoy día lo reitero. Me encantan los políticos que están dispuestos a sacrificar parte de su capital político y poner al país por delante. Yo sé que la misión que te ha tocado ha sido difícil, no solamente con los adversarios políticos, sino con la gente de tu mismo sector que no han entendido este acuerdo, pero yo finalmente vuelvo a repetir mi posición. Yo voté rechazo de entrada y rechazo de salida, porque no creía que los problemas de Chile estaban radicados en la Constitución. Pero dado el escenario actual, creo que lo mejor es llegar a un acuerdo para despejar incertidumbre y que Chile vuelva a meterse en la senda del progreso. Así que te felicito por el trabajo que estás haciendo tú y tus colegas, y estoy seguro que el rédito va a venir un poco más adelante. Todavía está ahí la cosa, que para qué, que si ganó el rechazo. Yo no me imagino habernos quedado con el rechazo y habernos quedado ahí. Bueno, muchas gracias. La mejor presentación que me han hecho nunca. Esa sí que es presentación. Así que gracias, Checho, por la invitación y por el apoyo que me has dado siempre. Ha sido muy importante. No, de verdad es que yo valoro lo que se está haciendo, porque creo que no hay otra salida. Además, la gente que votó rechazo tiene que entender que a lo mejor si hubiera sido rechazo a seca, no habría contado con el voto de los que se alejaron de la democracia cristiana, los amarillos, los partidos de centro, y a lo mejor habría ganado la prueba y hoy día estaríamos en una situación bastante difícil. Bueno, partamos con Pancho. ¿Qué te ha parecido este acuerdo, Pancho, en general? No, yo en general estoy muy contento de que se haya llegado a un acuerdo. Me parece que es necesario para el país que converjan las fuerzas políticas. Yo te contaba antes que entráramos al estudio, yo voté entusiasmadísimamente por el apruebo en el plebiscito de entrada y lamentablemente no me quedó otra que votar rechazo en el plebiscito de salida. Creo que los convencionales, por diversas razones que, en fin, no hicieron bien la pega nomás. Y la verdad es que yo abrigo esperanzas de que esta nueva convención o comisión, que no sé cómo se va a llamar, pueda llegar a un texto que una a los chilenos y que ojalá en el plebiscito de salida, que entiendo que va a ser el 26 de noviembre del próximo año, nos reíamos el otro día porque es el cumpleaños de mi papá, el próximo año habría cumplido 105 años.
ojalá que, no sé, que gane la prueba por una paliza, digamos. Así que, nada, pues felicitarte a ti y a todos los que formaron parte del acuerdo y hacer votos porque la cosa funcione. Muchas gracias. Diputada, ¿te deja tranquilo los bordes de este acuerdo? Porque también habían aprensiones al interior de Renovación Nacional, de las bases por lo menos están como preocupados de que no vaya esto ser un nuevo desastre como fue la oferta de Constitución. Pero aquí viene con bordes, viene con jueces, viene con árbitros, viene con una serie de contenciones que podrían abrigar esperanza de que sea algo más racional. Sí, bueno, claramente hay gente que con el rechazo del 62% dice, ¿saben qué? No hagamos nada, pero yo creo que no es justo para Chile. Sí siento que la primera oportunidad que tuvimos esta convención, lamentablemente no aprovechó la oportunidad, no fueron parte de la historia, que era lo que esperábamos todos. Y por supuesto, a mí me deja muy tranquila el tema de los bordes. Yo se lo he explicado a la gente en la región de Atacama cuando nos hemos reunido como partido, también lo he explicado en la familia, porque ahí el papá, los hermanos reclaman, oye, de nuevo, vamos a este proceso que nos hizo tanto daño. Pero yo creo que da tranquilidad el tema de los bordes, no es partir de una hoja en blanco como se hizo la vez pasada, da seguridad. También tenemos que tener claro que la mayor cantidad de gente en nuestro país quiere una nueva constitución y también cuando hicimos la campaña del rechazo era con un compromiso de que se iba a trabajar en una nueva constitución. Yo también quiero aprovechar la instancia, Checho, de felicitar y agradecer a quienes formaron parte de este proceso de estos 100 días, porque como tú bien decías, han sido muy criticados, las mismas bases, la gente en la calle los critica mucho, pero también se colocaron muchos esfuerzos, se trabajó muchísimo. El trabajar en los bordes, en llegar a un acuerdo con la gente de gobierno, con Apruebo Dignidad, de estos bordes, de estos árbitros, es súper importante para nosotros de tener la tranquilidad de que este va a ser un proceso que va a ser mucho mejor al anterior de todas maneras. Entonces también es importante. Y lo otro, bueno, ahora se viene el proceso que tenemos que vivir en la Cámara de Diputados y en el Senado. Yo espero que cada bancada apoye a sus dirigentes y podamos avanzar en este acuerdo también en el Congreso. Jaime, una de las críticas que yo creo que sí tiene un punto a este acuerdo es que dice, pucha, Chile hoy día tiene problemas súper urgentes que están desatendidos a lo mejor por el gobierno, porque el gobierno decidió, el mismo presidente, ser jefe de campaña de una opción en el anterior plebiscito. Y vamos a estar un año de nuevo todos hablando, de hecho partimos este programa hablando del acuerdo, el programa de radio hoy día, todo el día prácticamente hablando del acuerdo, y seguramente cuando venga la elección y también vamos a seguir hablando. Se puede mascar chicle y caminar al mismo tiempo porque la gente está reclamando con razón problemas que son... Esto es un problema urgente, sin lugar a duda, porque hay que despejar incertidumbre, pero también están los problemas urgentes que tienen que ver con la delincuencia, con la economía del país, etcétera, etcétera. Mira, yo creo, desde la mirada institucional, me parece que es absolutamente necesario el acuerdo que se alcanzó. Felicito al Guille, a todos los que estuvieron en la voluntad y convicción de llegar al acuerdo. Porque institucionalmente, como sabemos que las demandas ciudadanas están en lo caro que está la vida, están las tasas de inflación, por supuesto que la seguridad pública como gran tema, hoy día estamos viendo el tema del cambio climático, nos está afectando, pero muy severamente en temas de incendio y demás, de una mirada país, pero era muy necesario crear el clima político para atender de mejor manera esas nuevas urgencias. Y era fundamental despejar el tema de la credibilidad y legitimidad de las instituciones de la República. Yo creo que se dio un gran paso y ahora hay que ponerse... Claro, efectivamente el gobierno cometió varios errores en el minuto en que se gestó y se implementó la idea de la discusión constitucional y el rol que jugó el gobierno en la fase número 1 cuando se tramitó la propuesta constitucional. Hoy día tenemos que ver cómo enmendamos algunos errores y cómo damos urgencia y prioridades a los temas de la ciudadanía. Pero creo que este mejora sustantivamente el escenario sobre el cual poder avanzar en los acuerdos de carácter nacional, por ejemplo, en materia de seguridad pública y en tantos otros temas de pensiones, por cierto, Checho.
Oye, vamos a sacar palillo y lana para preguntarle al Guille, porque nos cuente un poquito la interna. No debe haber sido. Saquemos, el crochet. Oye, cuéntanos un poquito la interna, ¿no? No debe haber sido fácil, ¿eh? Parece que en varias oportunidades estuvo a punto de caerse la cuerda, pero así un resumen general. No fue fácil. Hubo varias cosas que hicieron que esto fuera un poquito complejo. Lo primero es que eran demasiadas partes sentadas en la mesa. La gente, al principio eran 8, después creció. Pero no solamente eso, sino que la gente tiene en su cabeza ya, estaban los del apruebo y estaban los del rechazo. No. O sea, en la izquierda, por ejemplo, habían 10 partidos distintos, todos con ideas distintas de cuál era el óptimo. En la derecha también teníamos algunas diferencias. O sea, y con el RN y con Evópolis trabajamos como un solo hombre. Eso ayudó mucho a que el acuerdo fuera exitoso. Pero en la interna, cuando discutíamos entre nosotros, teníamos distintas posturas. Entonces había la negociación al interior de la UDI, luego con Chile Vamos, y luego ir a la mesa con los demás. Entonces esto de tener tantos actores con distintas ideas sobre la mesa hacía un poquito más compleja la situación. Y voy a hacer un reconocimiento extraño al presidente Boric. Creo que va a ser la primera vez que lo voy a hacer en tu programa, pero te voy a decir por qué. Porque desde el minuto en que el presidente Boric intervino, en 12 días firmamos el acuerdo. Y eso se produjo porque ordenó a su coalición. Ordenó a su coalición. Así, y eso es meritorio. Sí, porque nosotros nos sentábamos en la mesa y el socialismo democrático nos decía, mire, a nosotros nos interesa mucho que hayan personas nombradas por el Congreso. Y luego a Prodignidad nos decía, nosotros queremos que sea 100% electo. Y decía, bueno, pero ¿cómo llega un acuerdo en el que las posturas de izquierda son incompatibles entre sí? Imposible. Entonces en algún minuto, cuando Javier Macaya va a ver al presidente Boric, era para esto, era, presidente, a ver, usted está en condiciones, tiene la disposición de ordenar, y si usted está en disposición de ordenar en torno a qué, ¿dónde estamos parados? Transparentemos las posiciones. Y el presidente Boric empezó a intervenir a partir de ese momento, y la negociación cambió su velocidad, su ritmo. En 12 días, incluyendo un fin de semana y un fin de semana largo entre medio, logramos firmar el acuerdo. Y eso es valioso. Creo que uno podía notar en esa conversación con mucha nitidez quiénes eran las personas de izquierda que hacían esto con la convicción de que era bueno para Chile, que estaban dispuestos a renunciar a cosas porque entendían que un acuerdo era bueno para Chile. Fue muy bueno que Chile Vamos trabajara en conjunto, renunciando a legítimas diferencias o protagonismo. Creo que el proceso de conversación y de negociación fue muy duro, muy estresante, nos pegaban desde la derecha y desde la izquierda. Adentro a veces no se avanzaba nada, en reuniones de horas no se avanzaba nada, pero también hubo cosas positivas que rescatar como las que te estoy diciendo y al final me quedo con eso y con un buen acuerdo. Oye, yo he sido un crítico del presidente Boric en general, él mismo me lo dijo, tú me sacáis la cresta todos los días. pero bueno, hay que reconocerle, si efectivamente su participación en esta oportunidad logró un avance importante, hay que reconocerlo. Oye, yo creo que él ha tenido un cambio en estos meses de gobierno. Nosotros ha tenido varios cambios. Bueno, tú tenías un show al respecto, pero no. Sí. No, pero nosotros tuvimos una reunión en la previa de la inauguración del monumento al presidente Elwin. Fueron mis hermanos a decirle, porque, bueno, si bien es cierto, es una ley de la República, el monumento está en el patio ahí, pues, en la Plaza de la Ciudadanía, y entonces y a invitarlo a que él inaugurara. Y él ahí nos dijo que él había sido muy crítico del presidente Elwin, qué sé yo, pero que ahora valoraba su figura, etcétera. Y yo creo que él ha tenido un movimiento hacia el centro, que de hecho lo plasmó en el discurso del día de la inauguración del monumento, sí, cuando dijo que él creía que se había equivocado en ningunear los 30 años y la transición, qué sé yo. Yo creo que él se está moviendo hacia el centro, dejó de ser el guaripola del apruebo, por así decirlo, y se está moviendo hacia el centro porque, bueno, es lo que le corresponde en su condición de jefe de Estado. Y yo creo que en la medida que lo siga haciendo así, yo creo que le va a ir bien. Y va a ir subiendo. Lo que a mí me cuesta entender es que si uno lee los 12 puntos del borde, no tiene nada que ver con la antigua propuesta, con la propuesta rechazada. La propuesta rechazada, digámoslo, de la izquierda más dura, que es la izquierda que está gobernando. O sea, bueno, pero ese fue justamente el punto de hacer estos 12 puntos. Sí, por eso salvaguardar de las tonteras que se trataron de hacer en la primera pasada. Está bien, pero ¿dónde queda? Porque
es como la parábola del escorpión con el sapito, ¿no es cierto? Llévame arriba y te juro que no te voy a hacer nada, crúzame el río, que se yo, al final el escorpión le clava en su naturaleza. Y muere. naturaleza. Claro, es la esencia. Entonces, tú, claro, voy a firmar un acuerdo, pero si tu esencia es radicalmente distinto a lo que está en esos 12 puntos, ¿cómo lográis una constitución? Al igual que Pancho, yo pienso que el ideal sería que obtuviera un 80% de aprobación, que todos tengamos cabida dentro de esa constitución. Déjame decirte algo sobre Sí. eso, muy corto, para no monopolizar la palabra, pero siento que ya en esa mesa se vio con mucha claridad. Derecha e izquierda aprendimos una cosa, que la gente quiere cambios, y cambios profundos, y esa es la razón por la cual el apruebo de entrada ganó por ese margen, pero la gente no quiere refundación. No. Y que por eso el rechazo ganó también por la mayoría que ganó, porque el proyecto de la primera convención era un proyecto refundacional. Absolutamente. Y la derecha tiene que aceptar que la gente quiere cambios profundos, y la izquierda más radical tiene que aceptar de que esa refundación con la que ellos sueñan, no, la gente no la quiere. Los bordes son un reflejo de eso. Son un reflejo de... Pero ¿dónde están los cambios profundos en el borde? ¿Cuáles son los cambios profundos en el borde? Cambiar el país solidario por un Estado de Derecho, eso sería un cambio fuerte. No veo... Tú la nueva constitución... ¿Cuáles son los cambios profundos que la gente quiere? Porque tú dices, la gente quiere cambios profundos, pero no quiere cambios refundacionales. ¿Cuáles son los cambios profundos que tú ves que están dentro de esos bordes? No, tú en la Constitución hoy día podrías cambiar completamente las atribuciones del presidente de la República mientras mantengas en la iniciativa del gasto. Puedes cambiar completamente el tema del Poder Judicial, pero respetando su autonomía, porque claro. eso quedó en los bordes. Puedes cambiar el Banco Central de nuevo, pero respetando su autonomía. O sea, nosotros pusimos solamente las cosas que consideramos que eran esenciales a las instituciones, pero todo lo demás queda a discusión de la Convención. Y a la propuesta de los expertos. Y a la propuesta de los expertos. Entonces, al final, los bordes consisten en decir, mire, usted haga lo que quiera, pero acá hay una base sobre la que está asentada la institucionalidad chilena que vamos a respetar, para que esto sea una modificación y una refundación. Y yo siento que en la mesa, a la izquierda le costó al principio aceptar esto, pero finalmente se dieron cuenta de que ese era el camino. Probablemente una de las cosas que más le costó a la izquierda aceptar en esos bordes fue el tema de que aparece que Chile es una sola nación, única e indivisible. Yo creo que sea Y había algunos de izquierda en la mesa que decían, pero yo igual me gustaría insistir sobre la plurinacionalidad. Chile. Claro, sobre la plurinacionalidad y qué sé yo, y nosotros no. O sea, eso es demasiado refutacional al final. Pero Pancho, te quiero hacer una pregunta a ti, Pancho. Tú partiste diciendo, yo voté con mucho entusiasmo apruebo y finalmente voté rechazo. ¿A qué respondía ese entusiasmo? Yo te quiero preguntar a ti como una persona de centro izquierda, bastante moderada, qué sé yo, ¿qué es lo que tiene esta constitución, la que lleva la firma de Elwin? No estoy hablando de la del 80, estoy hablando de la que... De Lago, perdón. Que tiene 160 modificaciones del original. ¿Qué es lo que te hace votar con tanto entusiasmo para cambiar esta? ¿Qué le cambiaría en el fondo? A ver, ¿Cuál es lo que todavía tiene esta constitución que a ti te da ese entusiasmo para votar a prueba? A ver, yo no soy abogado y no soy ni mucho menos constitucionalista, y creo que hay muchos problemas del país que no se arreglan con una nueva constitución, digamos, pero sin duda la constitución del 80, con todas las modificaciones que se le han hecho, etcétera, es una constitución antigua. Estamos en el 2022, o sea, estamos a punto del 2023. Tú eres por un tema de modernización. Y porque además este país vivió el estallido social que nos dio un tema importante. Yo creo que tenemos que modernizarnos, que tenemos que mirar hacia el futuro con un nuevo acuerdo social o un nuevo acuerdo marco. Y por eso yo voté entusiasmadísimamente por el apruebo, pensando que la Convención Constituyente iba a hacer una cosa que, de nuevo, fuera como fue el año 78 la Constitución en España, que la aprobaron por el 80% de los españoles, y como espero y aspiro que sea la nueva Constitución del 2023, que ojalá sea apoyada por la mayor cantidad de los chilenos. Y claro, en el camino pasó lo que pasó, y ya lo conversamos, y yo terminé votando rechazo. Y abrigo muchas esperanzas en que después de este acuerdo entre los constituyentes y los expertos puedan escribir algo que nos una y que nos haga crecer como país,
que no va a solucionar el problema del portonazo. O sea, tengo claro que el tema de la delincuencia, de la seguridad, no es un tema constitucional, por así decirlo, pero creo que tenemos que tener un marco que nos permita relacionarnos mejor como chilenos. Diputada, ¿qué le cambiaría usted a la Constitución actual? Porque no olvidamos que con esta Constitución Chile tuvo el periodo más virtuoso que ha tenido en su historia, ¿verdad? Todos hablan de cambio, nueva Constitución, pero parece que no era tan mala. O sea, reconozcamos que tiene un problema de origen, ¿no es cierto?, que fue escrita en un gobierno militar, de una dictadura, todo eso ya está bien, pero no era tan mala, ¿no? Bueno, yo creo que después del estallido social, la gente se le dijo que la Constitución le iba a cambiar la vida y no era así. Esta es como la carta magna que nos dice a nosotros los parlamentarios cómo podemos hacer las leyes, pero en definitiva lo que realmente ayuda a las personas y lo que nosotros podemos hacer desde el Congreso a través de las leyes. Y yo creo que en ese proceso de constituyente, del año completo, donde también vimos el actuar de los convencionales, la gente se vio dando cuenta que seguimos viviendo en paralelo ese proceso y que no le solucionaba los problemas. Hoy día, claramente, el tema de seguridad ciudadana es súper importante. Yo soy de una región del norte, nosotros tenemos un problema grave de seguridad con la migración ilegal y vemos que este gobierno está más preocupado de una nueva constitución o, como lo vimos en principio, al presidente Boric como jefe de campaña del apruebo, cuando la ciudadanía lo que pide es seguridad ciudadana, vivir en paz. Al final del día uno dice, mira, los que vivimos en reclusión nocturna somos nosotros. Y en las regiones del norte es súper fuerte. Nosotros no tenemos nada contra los inmigrantes. Yo soy hija de inmigrante y sabemos lo que ellos vienen a aportar, pero hoy día lo que estamos viviendo en el norte no lo está tomando el gobierno. Entonces cuando uno le dice, oye, viene un nuevo proceso constituyente, queremos una nueva constitución, sabemos que no va a solucionar el problema. Entonces, ¿qué tanto cambio tenemos que hacerle a la Constitución? Bueno, tendrán que ser expertos, abogados constitucionalistas, abogados que sepan del tema, pero nosotros desde el Congreso queremos trabajar fuertemente en solucionar los problemas de la gente que hoy día son seguridad. Yo le haría un cambio a la Constitución. ¿Cuál? Yo, en Chile, después de impuestos, el índice Gini no se mueve nada. O sea, se supone que el índice Gini que mide la desigualdad, de alguna forma, el impuesto justamente para ir en beneficio de las personas más vulnerables, y en otros países el cambio es gigantesco. Claro. Después de impuestos. Acá no se mueve prácticamente nada la aguja. ¿Qué quiere decir eso? Que las platas que pagamos todos los chilenos que trabajamos y pagamos impuestos no se están utilizando bien, no está llegando. ¿Qué es la burocracia? Y el cambio que quería yo es que la modernización del Estado urgente, y además un accountability de todas las políticas públicas. Está lleno de políticas que han sido fracasadas y siguen ahí las platas llegando porque están los pitutos, porque está el amigo que trabaja ahí, que había que darle pega. Ese tipo de cosas yo las cambiaría en beneficio de la gente. Jaime. Checho, son hartas cosas, pero yo creo que lo del presidente, hay una cosa que me quedó dando vuelta. Yo creo que Boric más bien se puso en sintonía con la República. No lo pondría en más cercanía del centro o de otro sector. Yo creo que él comprendió que tenía que tener una sintonía con la tradición republicana y creo que eso es saludable. Creo que desde distintas perspectivas es muy saludable y hay que valorar, pues hay que tener coraje también. Va a tener un costo probablemente en la interna. Pero del nuevo proceso constitucional hay varias cosas que la voy a tratar de sintetizar. Efectivamente, el mundo del siglo XXI es bien distinto al del siglo XX. Y yo creo que tú nombraste un tema fundamental, la modernización del Estado. Mucho de la modernización no es a nivel constitucional, pero tiene que facilitar una modernización más efectiva y más profunda, entendiendo la dinámica que es más interagencial hoy día, que se necesita menos creación de ministerios estancos. Y es un buen momento cuando uno no se queda solamente en la discusión de la legitimidad de origen o no que tenga el texto, sino que piensa en cuáles son los reales desafíos que tenemos hoy, cuando hoy día tenemos en una agenda posmoderna temas sumamente distintos a los del siglo XX. Estoy pensando fundamentalmente en nuestra relación con el entorno, estoy pensando en el principio de subsidiariedad. Y ahí sí que podemos discutir muchísimo porque los alemanes lo entienden de una forma, nosotros lo entendíamos de otra, pero entender que necesitamos ser un poco más solidarios yo creo que es necesario. Creo que hay espacio para derechos sociales y creo que estos 12 bordes de alguna manera nos indica que vamos a asumir cierta parte de la tradición
yo no le dejo un cheque en blanco a que cualquier cosa que hagan los expertos ahora y después los electos, efectivamente mi voto ya está garantizado. Sí tengo el mejor ánimo y el mejor propósito para esperar que haya un reencuentro, pero yo cheque en blanco yo no dejo firmado ahora, digamos, quiero ver que realmente satisfaga las necesidades que el país requiere y ojalá alcance una mayor aprobación posible para tener más legitimidad. Pero yo siento que quedarse anclado a ese pasado glorioso que puede haber sido, y podríamos discutir si fue tan glorioso o no, pero efectivamente fue un buen momento de nuestra historia republicana. Yo creo que no entender que la dinámica, no habíamos hecho muy individualista, yo creo que no cabe mucha duda, creo que estamos medio vaciados, creo que una discusión constitucional no va a resolver todo, pero es un buen momento para un reencuentro, para crear un nuevo pacto por 4 décadas, por 5 décadas, mira, no lo sé, pero ojalá que sea, y ojalá no sea tan positivista, tan larga, tan extensa, como estamos mal acostumbrados. Mira, más que un cheque en blanco, yo creo que enfrentamos este proceso con un poquito más de esperanza de que salga una buena constitución, más que un cheque en blanco. Usted no se mueva de nuestra sintonía porque vamos a hacer una pausa, pero muy, muy cortita, y volvemos con su programa Agricultura Prime. Muy bien, sin lugar a dudas este tema constitucional nos va a tener copada la agenda durante mucho tiempo, pero eso no significa que no toquemos otros temas. Y uno de los temas más importantes que ocurrió en el día de ayer es que el presidente Boric ha propuesto a Marta Herrera como nueva fiscal nacional, pese a cierta advertencia de los senadores que no concita unanimidad el nombre. Yo, de verdad que eso que tú dices, que el presidente se está poniendo un poquito más republicano, te la compro en el caso de la Constitución, pero yo no entiendo por qué corre tanto riesgo en tener fracaso tras fracaso, porque su primer fracaso con el primer fiscal que presentó era cosa que su gente contara los votos nomás que tenían, perdieron por 2 votos. Y esas derrotas, la verdad que... Y hoy día también hay un riesgo de una derrota, porque aparentemente, no sé cómo lo ven ustedes en la Cámara, pero sí, aparentemente no concita consenso el nombre de... ¿Sabes lo que llama la atención? Que tiene, perdona sí, que te interrumpa, el problema que tiene es que tiene que ordenar a su coalición, porque, que la derecha vote en contra eventualmente podría ser... Pero la otra vez la derecha entera votó a favor. Pero podría ser como obvio que la oposición vote en contra. Sí. Pero el problema es que no ordena a su coalición, que es lo que estábamos conversando. Ese es el problema. Yo quería opinar exactamente lo mismo. Yo creo que aquí lo más grave es que el presidente Boric, su ministra de SECPRES, su ministra de Justicia, no logran los votos de su sector. Vimos la vez pasada quienes votaron en contra, muchos no votaron y al final perdieron la votación de la propuesta del presidente Boric a fiscal nacional por los propios. Entonces llama la atención este nuevo nombre donde vemos diferencias claras en su sector político también. Entonces tú dices una nueva derrota. Y eso le puede costar caro a la Analía, porque la Analía Uriarte es la que tiene que negociar y perder 2 pasadas seguidas. No, obviamente que le van a pasar la cuenta, sí, a pesar de que yo creo que no existe mejor nombre que ella para una función como esta. El problema yo creo que no es ella, yo creo que al interior del gobierno hay visiones demasiado distintas. Tú ves que de repente el mismo Partido Comunista vota de una determinada forma y se ha alejado de pegándole palos por fuera. Entonces, al interior del gobierno creo que hay divisiones muy fuertes. Mira, a mí me tiene atónito, porque de verdad cuando me enteré que ella era la designada, no lo puedo entender. O sea, uno puede jugar a cierta especulación o hipótesis. Claro. La que más ha sonado es que finalmente quieren que se caiga para botar la quina completa. Pero claro, ¿será tan audaz la jugada? O sea, los costos de eso pueden ser altísimos. Luego, perdón, pero es que expliquémosle a la gente que nos está escuchando porque no entienden mucho. Dicen que la jugada es que Boric la puso para que se caiga, para que corra la quina y pueda finalmente elegir la que le gusta a él, que es la Suprema la que tiene que proponer una quina y el Parlamento aprobarla. Claro. Entonces, lo que dice, esta es la jugada, yo lo escuché, sí, tampoco tengo inside information, por si acaso, digamos, pero claro, que dice que se caiga toda esta quina, entonces la Suprema tiene que proponer una nueva quina en la que sí esté gente que le guste al gobierno. Y otro punto que podría ser más preocupante todavía es que con los
los temas que hay de desafío en materia de Ministerio Público, de Fiscalía, la Fiscalía propiamente tal, todo lo que nos está pasando con el crimen organizado, etcétera, el único criterio ha sido género. Yo creo que ahí sí que efectivamente se cruza con una ideología, si tú quieres, que ha penetrado muchísimo en la toma de decisiones y que hoy día es un espacio común, el tema de género, o sea, tendría que ser una mujer, no hay otra alternativa. ¿Será tan irracional la decisión para una institución que necesita más unidad, más coherencia, credibilidad? Y para el más principal problema del país, porque Además, la gente lo define como cierto. su principal prioridad, la seguridad. Está difícil entender o decodificar. Yo por lo menos, igual que tú, Pancho, no tengo información clasificada, no sé realmente, son solo especulaciones, pero cuesta entender que el gobierno haya presentado a una persona que es altamente probable que no sea aceptada. Entonces, ¿cuál es el juego que está detrás de esto? ¿Cuál es el juego, Guillermo? Tú que eres tan amigo del presidente. Claro, la información clasificada, claro. Yo igual que Jaime, estoy bien extrañado. Sí. Fíjate que este es el nombramiento más importante que hace el Senado. Sí. Lejos. O Sí. sea, uno puede decir, no, pero espérate, el Banco Central, claro, pero si te equivocáis en un consejero, todavía tenéis otros 4. O el Tribunal Constitucional. Pero acá Claro. es un cargo de una persona que es un cargo importantísimo, clave, que es del Ministerio Público. Oye, hasta Ya. los funcionarios sacaron reclamando. una Eso te iba a decir. declaración. Eso te iba a decir. Y el gobierno nombra a una persona que es la más cercana, la más confidente del actual fiscal que está muy mal evaluado. Además. Yo en temas de Ministerio Público no es mi tema, pero yo converso con gente que sabe de derecha y de izquierda y te dicen no, el actual fiscal no lo hizo bien y esta persona es la candidata de continuidad. Y ocurrió que aparece su nombre y los funcionarios sacan una carta durísima contra ella. Durísima, sí. Diciendo, oye, esta persona no puede ser fiscal nacional porque tiene la mala práctica número 1, 2, 3. Entonces, ya el gobierno parte con todos los funcionarios de la fiscalía en contra del nombramiento. Y a esto súmale que ayer la senadora Rincón, por ejemplo, estoy dando solamente un ejemplo, dice, yo estuve dispuesta a votar una vez por el candidato del gobierno sin que nadie me llamara, nadie me preguntara, pero 2 veces no. Así que yo voy a votar en contra de la candidata al gobierno. Y mi voto no va a cambiar, así que ni se molesten en llamarme. Que no me llame la Analía Uriarte. Entonces empiezan Claro. los senadores, antes de que esto se empiece a conocer en el Senado, ya empiezan a decir, a mí no me llamen, conmigo no cuenten, yo voy a votar en contra. Entonces, el gobierno exponerse a una segunda derrota. ¿Solo votan los senadores? ¿Los Solo los diputados no senadores. votan? Los Entonces, diputados no no. tienen nada que decir ahí. Entonces, exponerse el gobierno a una segunda derrota, a mí me parece francamente Insólito. impresionante. A Aquí no me- ser, como dice Jaime, o como especulamos aquí, porque son puras especulaciones, nadie tiene información fidedigna, que efectivamente sea una estrategia de ser que- derrotado para... Es riesgosa la jugada. Es súper cuando riesgosa, queda- muy cuando quedas en riesgosa. situación de debilidad, como que es lo que significaría una segunda derrota, finalmente vas a terminar nombrando al fiscal que más quiere la oposición probablemente, no que el que quieres tú, porque vas a quedar en una situación de debilidad. Entonces, yo no lo entiendo. Ayer alguien me decía, no, lo que pasa es que el gobierno está la candidata que más le gusta y están dispuestos a morir con las botas puestas. No, a mí eso me parece bien, pero eso tú lo haces la primera vez que nominas al candidato, pues no la segunda. Entonces, Sí. Es raro, es raro. yo creo Además, que si todo no me esto equivoco, es un festival de errores del gobierno. Si no me equivoco, es primera vez que el Senado rechaza una propuesta de un ejecutivo Sí. en términos de fiscal. Entonces, Desde ya que- parece que a la segunda desde vez. Desde que se creó el sistema. Desde que se creó el Sí. sistema. Sí. Entonces, además uno dice, oye, la ministra Uriarte, la ministra de Justicia, ¿cómo no logran conversar con sus senadores? ¿Cómo no logran conversar con la oposición y buscar un nombre de consenso para que el presidente no se vuelva a exponer? Porque además, hay que decirlo, por mucho que sea una estrategia de que avance la lista y que esté la persona que ellos quieren, yo creo que es una derrota enorme para el gobierno. Y en Oye, este caso arrastra a la ministra Analía Uriarte. Totalmente. Uno por las películas aprende, ¿ah? En Estados Unidos al fiscal lo elige el pueblo. Hay elecciones. Wow. Es como un presidente. Bueno, Jaime sabe mucho más de este tipo de cosas que yo. ¿O no? Pero- ¿Oye no, a mí o lo elige Pero el el pueblo? General Attorney, que vendría siendo como el fiscal nacional, es el ministro de Justicia. ministro Y de eso lo Justicia, nombra, eso lo nombra el presidente. No, no, pero Lo que pasa es que las funciones son distintas. Dicen, el Las fiscal funciones está son en distintas. campaña, por eso quiere ganar el caso cuando uno ve las películas. Sí. Me imagino que
que serán otros fiscales, pero es que el sistema es muy distinto, Es es difícil hacer una no, comparación. La legitimidad, de hecho la composición de los jurados, todo es un sistema con una tradición distinta, es consuetudinario, ¿no? La verdad es que no cabe la analogía al modelo. bueno, hay que recordarle a la gente que antiguamente nuestro sistema era que el juez era el acusador y era el juez era realmente de loco el sistema. Por lo menos ahora hay un acusador que es el fiscal, un defensor, que el abogado defensor y el juez que finalmente Dicta sentencia. dicta sentencia. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en los Tienen que votar el lunes, ¿o no? ¿Ah? ¿El lunes es el plazo de la votación? Los plazos son más cortos Son más que en el cortos, segundo se achican de nombramiento, 10 a pero- 5. sí. Creo que el lunes tienen que Por votarlo. cierto, en lo mismo es tan importante la figura que finalmente se nombre, porque vamos a comenzar a vivir los 20 años de la reforma procesal Claro. penal. En Santiago creo que cae el 2025, y yo creo que ya hay un ánimo de una suerte evaluación de lo que ha sido eso, con algunos que quieren hacer reformas más, otros reformas menos, pero tiene que tener el Ministerio Público una persona que por lo menos pueda entrar en ese debate con cierta orden de legitimidad. Va a haber un debate, no sé cuál será la respuesta final, pero efectivamente hay muchos actores políticos, gente que está en el ámbito académico también, que están señalando con cierta firmeza que ya llegó el minuto de reevaluar ese proceso para hacerle alguna reforma. Oye, bueno, los dejamos a los auditores y telespectadores, ya que estamos en conjunto con la radio, debatiendo sobre este tema del nombramiento fiscal. Yo quiero llegarlo a un tema que no es pauta, no lo tengo en la pauta, y me gustaría conversarlo con ustedes, que tiene que ver con que el gobierno ya está haciendo las gestiones para la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Yo sé que este país lo que más necesita es unidad. Estamos totalmente polarizados, estas elecciones, el mismo estallido social nos miraba como enemigos uno a otro. Es bueno conmemorar una fecha como esa cuando hay todavía que ambiciones distintas. Algunos que piensan que en la conmemoración no se le pone el contexto de lo que se vivía en esa época. Hay otros. Me gustaría conocer su opinión, porque yo creo que gastar plata en algo que va a volver a desunir a Chile es como cuando la herida se está haciendo una costra y viene alguien y te saca la costra y vuelve a quedar la herida en carne viva. Me gustaría conocer la opinión de ustedes, si hay que ponerle mucha ficha a esta conmemoración o no. No lo tenía en pauta, pero he visto que están haciendo muchas gestiones y va a haber un gasto importante en esta conmemoración. ¿Quieres partir tú, Jaime? Sí, yo creo que es un granito. Yo creo que es un poco imposible que no haya organizaciones ni sensibilidades de distintos índoles que le den un significado muy especial a estos 50 años. Yo creo que eso es algo que va a venir de... La forma es cómo el país enfrenta ese proceso, cómo la comunicación política, cómo la campaña desde el gobierno, cómo los distintos actores políticos se suman. Yo creo que en el contexto de lo que está haciendo un acuerdo en materia constitucional, ayuda en el sentido de tener si tú quieres, una sociedad un poco más encontrada, una sociedad que enfrente mejor ese hito, porque efectivamente, también no quiero ser excesivamente optimista, de hecho vengo de una escuela más realista, yo creo que van a haber fracturas nuevamente, creo que el movimiento estudiantil nuevamente se va a hacer presente y con su mirada de país, por nombrar a uno, son muchos los actores sociales que no van a quedar indiferentes frente a esa conmemoración. Pero yo creo que las casas de estudio, el gobierno, la comunicación, los acuerdos en el Congreso, yo creo que pueden ir generando un mejor ánimo y tratar de, a pesar de las vicisitudes que se puedan tener, de cierto conflicto, cierto malestar o exigencias políticas que no vuelvan a surgir, yo creo que precisamente tomarlo como una oportunidad para avanzar en entendimiento en otras materias. Yo creo que mirarlo siempre como solamente un desafío insuperable no es la mejor estrategia, pero creo que desde ahora mismo debemos, todos los que tienen alguna sensibilidad política, un interés en el servicio público, comenzar a ir hacia la política de un poco del encuentro. Ya tanta división. Sí, pero es que la política del encuentro yo creo que se logra cuando tú cuentas la historia entera. Cuando tú cuentas la historia que vino un golpe de Estado, ese día los militares
amanecieron con ganas de matar compatriotas. No es así la historia. Hay que contar que el gobierno del presidente Allende había sido declarado inconstitucional por parte del Parlamento, o sea, había internación de armas, había estado 21 días Fidel Castro en Chile promocionando la revolución al más estilo marxista. Entonces, es que claro, yo estoy de acuerdo que hay un museo de la memoria, y creo que le hace bien al país. Sin embargo, creo que si tú sacas y muestras algo fuera de contexto, no estás contando la historia entera. Entonces los que de alguna forma apoyaron el golpe militar, que fue mucha gente en Chile, mucha, yo tengo la edad, o sea, a mí no me lo cuentan, yo te diría un 70% de los chilenos lo único que quería un cambio de gobierno y no había una salida política. Que después no estuvieron de acuerdo con la dictadura, es otra cosa, pero... Entonces uno quisiera que de verdad la historia la contaran entera, porque eso aminora las pasiones. Tú dices, sí, esto pasó porque había pasado esto otro. Es que ponernos de acuerdo durante la historia yo creo que no nos va a volver a generar grietas. No significa que hay temas que no se puedan abordar, por cierto, porque creo que ninguna democracia sana tiene temas tabú. Pero me parece que cuando uno quiere prepararse para una instancia de estas características, lo que tiene que ver es qué es lo que más nos une, no lo que más nos divide. Simplemente, muy simple te cuento, nosotros tenemos un proyecto de generación de diálogo con los peruanos, que llevamos 12 años trabajando, ¿cómo más nos podemos integrar? Invita a diplomáticos, a académicos, bueno, y siempre vemos cosas, aspectos artísticos, aspectos de escribir cosas en conjunto, temas de energía, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos podemos integrar más? Sin embargo, cada vez que entramos a la historia, nos comenzamos con nuestras visiones, estamos hablando de varios siglos atrás, y comenzamos a tener visiones que parecieran de alguna manera irreconciliables. Yo creo, para hacer la analogía, me parece, por cierto, aquí somos todos chilenos y la cosa es diferente, pero es un poco distinto, pero tiene algunos aspectos que yo creo que son saludables tener en consideración. Yo creo que la historia es importante, nadie te pide que cambies tu opinión, ni la experiencia que has tenido, pero yo creo que ir hacia la defensa y tener finalmente una historia media oficial, en el fondo, y que todos estemos de acuerdo, yo creo que eso no es real. Yo creo que más nos divide. ¿Qué opinión tienes tú? Yo creo primero que es imposible no celebrar, digamos, no conmemorarlo. O sea, yo creo que no existe esa posibilidad, no existía esa posibilidad. No, pero parece que quieren hacer algo realmente en grande, a eso es lo que me refiero yo. Bueno, así que se va a conmemorar, se va a conmemorar. Como... O sea, yo creo que todos, no sé, nosotros en la Fundación Elwin algo vamos a hacer, ¿no? Vamos a publicar cosas que escribió mi padre en ese tiempo, ¿te fijas? Pero yo creo que todas las instituciones, las universidades van a hacer ciclos, charlas, conversaciones. Yo creo que es una sana cosa que tratemos de mirar, como decir tú, no nos vamos a poner de acuerdo, creo yo, pero a mí me parece una muy buena designación la de Patricio Fernández como director de la comisión, no sé cómo se llama el cargo exacto. Pato Fernández. Pato Fernández, que fue convencional. Sí. Patricio, un tipo de izquierda, pero un tipo centrado, un tipo que yo no creo que vaya a querer hacer una cosa que sea un panegírico del gobierno de Allende, ni mucho menos, ¿no? Yo me alegro de ese nombramiento. Guillermo. Esta discusión la tuvimos en el Congreso a propósito de la ley de presupuesto. En la Cámara de Diputados rechazamos el presupuesto para todas estas actividades de conmemoración del 11 de septiembre y en el Senado se repuso, lamentablemente. La ministra nos contaba lo que pensaban hacer con esa plata y pensaban tener diálogos ciudadanos sobre el tema de los 50 años con los alumnos en los colegios. Ella pensaba que con eso nos estaba convenciendo. Yo decía, pero ministra, mucho peor. O sea, usted va a ir a politizar a los alumnos de 14 años. Porque esto era para la educación media, digamos. Entonces, la verdad es que yo tengo la impresión de que detrás de esto hay algunos, no estoy diciendo que todos, que van a tener la intención como de terminar de ponerle como una especie como de sello de historia oficial. Esto es lo que pasó. Y a mí yo no creo en las historias oficiales. Creo que también en un momento delicado para el presidente Boric, él lo sabe, el próximo año va a ser muy difícil en materia económica. Quizás esto lo ayude a estar en un tema mayoritario dentro de Chile y le puede servir un poco para su popularidad. O sea, yo veo que esto va más por allá. Y eso me molesta. Yo preferiría algo mucho más sobrio. Hay una teoría o más amplio. Hay una teoría de que el proceso constitucional a la extrema izquierda no le conviene hoy día que hay un ambiente más moderado,
sino que necesitan un ambiente más refundacional para poder hacer una constitución como a ellos les gustaría. Esto va a ser en septiembre, la votación va a ser en diciembre. No, yo creo, no generará esto, es una duda que tengo legítima. En la mesa de negociación ellos en algún minuto plantearon que la elección de los convencionales, o ahora se llaman consejeros, debía hacerse en septiembre. Y mi reacción fue, perdón que lo diga en televisión, yo soy hueón hasta las 12 del día. Sí, claro. O sea, por ningún motivo. No. Y finalmente, no hay que mezclar las cosas. No hay que mezclar las cosas. No, y finalmente nada. la elección va a ser el 16 de abril. Pero efectivamente habían algunos que querían condicionar o generar un ambiente que condicionara el proceso constituyente. Y uno está en la lógica justamente al revés. De tratar de que el proceso sea un lugar de encuentro y no de nuevo de división. Sí, eso es lo que la aprehensión que yo tengo, que yo entiendo que es imposible que no se conmemore una fecha como esa. Pero que sea moderado. Pero que sea una cuestión que no divida más, sino que de alguna forma busque acercamiento. Ese es el punto que... Bueno, yo siempre uno tiene como esa visión de mamá, ¿no? Yo tengo un hijo de 19 y una hija de 17. Entonces yo creo que ellos también vayan evolucionando en el tema, no creo que todos los años vuelvan a esto. Yo entiendo que los 50 años se van a conmemorar, hay distintas visiones, pero que sea algo moderado, que no sea el tema del país. Yo creo que hoy día tenemos que ir cerrando heridas, esto es no abrirlas, que no sangren nuevamente. Yo creo que hay gente que la pasó muy mal, hay gente que tiene otra visión, yo las respeto totalmente, yo era muy chica, era guagua en esa época, no lo viví. Pero no quiero que mis hijos a futuro sigan teniendo este 11 de septiembre todos los años y que volvamos a lo mismo. Que forme parte de la historia, pero que también esa historia sea contada por todos. Oye, tú hiciste una analogía con el tema de Perú. Yo quiero pasar ahora al tema de Perú, porque... Hora de pisco sour. Sí. Pero es chileno, Vamos a dejar pendiente antes de la pausa, pero... De alguna forma, yo creo que a Perú le está pasando lo que le está pasando por una extremada fragmentación política, cosa que nosotros no estamos ajenos a caer en un problema como ese por la fragmentación. Desde que se cambió el binominal a la fecha, para el binominal, no sé, habían una cantidad de partidos políticos, hoy día tenemos esa misma cantidad multiplicado por no sé cuánto, no tengo la cifra exacta. Poner de acuerdo en un país a tantos movimientos, partidos políticos, es re difícil y complica bastante la gobernabilidad. Entonces, a través del caso de Perú, que creo que hay que mencionarlo, porque ya hoy día veíamos contigo estábamos viendo, o alguien un video ahí, antes de empezar el programa, donde balazos de ametralladora, o sea, ya han muerto 8 personas, hasta la crema en Perú. Pero lo vamos a conversar a la vuelta de esta pausa. Bueno, ya estamos de vuelta y quiero agradecerle a Francisco Elwin este lindo regalo que me trajo Patricio Elwin Azócar, Funerales de Estado del presidente Patricio. Tiene una fotografía realmente maravillosa, querido amigo. Ahora voy a tratar de así ojearla nomás. Una fotografía de todo el funeral de su padre, que de alguna forma impresionó a todos los que alegaban, no son 30 pesos, son 30 años. De alguna forma se dieron cuenta que efectivamente tu padre gobernó en un momento muy difícil para el país. Era la transición de un gobierno dictatorial a un proceso democrático, y la figura de tu padre creció cualquier cantidad, y este es un testimonio histórico, así que muchas gracias vamos a verlo con mucha tranquilidad, el libro que me trajo de regalo. Habíamos dejado planteada la situación de Perú, y yo quiero hacer una pregunta. ¿Podríamos llegar a lo que le pasó a Perú en Chile? Ellos tuvieron 6 presidentes en 6 años, de los cuales 6 están presos y 1 muerto porque se suicidó. Cuando lo iban a tomar preso. ¿Ah? Cuando lo iban a tomar preso. Cuando lo iban a tomar preso se suicidó. O sea, realmente una crisis de proporciones. ¿Ah? Entonces la pregunta es,
¿podríamos caer en algo parecido? Absolutamente, pues, sí. La clase política o las instituciones se comportan de acuerdo a su diseño. En Perú tienen un diseño de una sola Cámara de Diputados, no hay Senado, que se elige de tal forma, es lo mismo que pasa en Chile, ¿eh? Que se elige de tal forma que lo único que garantiza es que el gobierno no va a tener mayoría en la Cámara. Ese es el denominador común de lo que ha ocurrido en Perú en los últimos años. Desde este cambio institucional se generó esta especie como de crisis institucional. Entonces hay un conflicto entre el Congreso, que es de mayoría opositora, con una sola Cámara, y el presidente. Y el Congreso lo que hace en esas circunstancias es estar permanentemente amenazando al presidente hasta que lo destituyen. Pero la gente no entiende tanto de política. ¿Cómo así que una Cámara, cómo así normativamente que una Cámara no puede hacer del mismo signo el presidente? Teniendo un gobierno presidencialista, como el caso de Chile o de Perú, claro, con un sistema de votación proporcional para elegir a los congresistas, que es el caso de Chile y de Perú. Fíjate que... Pero ojo, Guille, que aquí en Chile, desde el gobierno de mi viejo, desde el retorno a la democracia, los gobiernos no han tenido mayoría. En la época de mi viejo, bueno, después vienen los senadores designados, claro, etcétera, sí, etcétera. Claro. Pero, o sea, el presidente Piñera gobernó con minoría en las dos cámaras. Pero el presidente Piñera tenía 58 de 120 en su primer gobierno y tenía 50 y la oposición tenía 57. Habían 3 que eran independientes. Entonces, tenía una pequeña ventaja sobre la oposición de un diputado y habían 3 que hacían la diferencia. Pero con el cambio del binominal a un sistema proporcional, imitando a Perú, digamos, empezó a quedar la escoba en Chile. Po. Piensa que nosotros nunca hayamos tenido una acusación constitucional contra un presidente desde el retorno a la democracia. Y 2 veces. ¿Qué? No, desde el retorno a la democracia una acusación constitucional contra un presidente de la República no hayamos tenido. No. Y la primera que tuvimos, ¿cuándo la tuvimos? Con este cambio de la forma de elegir a los parlamentarios, en el que el presidente Piñera tuvo que gobernar en el gobierno anterior con una minoría en el Congreso y terminaron acusándolo. Yo en ese minuto lo decía, estamos empezando a acercarnos a lo que es Perú. Hoy día no se va a aprobar esta acusación constitucional, pero es cosa de tiempo que esta cuestión se haga costumbre. Así como ya se hizo costumbre que las acusaciones constitucionales contra ministros son como cosas de todos los días y se aprueban, cuando pasaron muchos años, pasaron 20 años de democracia en que no habían acusaciones constitucionales contra ministros o no se aprobaban. La primera recién fue Yarna Proboste en el primer gobierno de Bachelet. Entonces, el diseño institucional es demasiado importante para mantener la estabilidad. Chile, con los cambios que se han hecho en la Constitución, ha ido deteriorando su diseño institucional, no lo ha ido fortaleciendo, y ahí yo también veo una oportunidad para que esta nueva Constitución lo que haga sea hacer un diseño institucional un poquito más sensato, que evite la fragmentación, que evite esa fragmentación, o que de frentón, perdón, ahí cierro, o que de frentón el Congreso elija al presidente para obligarlo a hacer mayoría y de esa manera dar estabilidad. Pero el sistema que tenemos hoy día es la combinación más tóxica, y sobre esto hay 1 millón de papeles y de informes y de estudios que han hecho las mejores universidades del mundo. La pregunta, Sofía, es, ¿hay conciencia en los parlamentarios de que efectivamente se cometió un error al cambiar de un sistema que tenía sus problemas, como era el sistema binominal, a un sistema como este? ¿Hay conciencia de que debería haber un nuevo cambio porque esto no está funcionando? Está permitiendo el surgimiento de cada día más partidos, hasta un buen negocio formar un partido, porque hoy día hay financiamiento estatal, entonces los incentivos están mal puestos, porque si uno debería tener incentivos para que haya mejor gobernabilidad y no peor gobernabilidad. Yo creo que no existe esa conciencia, por lo menos en la Cámara de Diputados. Además, hoy día tenemos una Cámara de Diputados donde separaron las reelecciones, es decir, todos los colegas que teníamos que llevaban más de 20 años, 30 años ya no están, los más antiguos están en el 3er periodo, que son muy pocos. Habemos algunos que estamos en el 2º periodo, como Guillermo, en el caso mío, y alrededor de 90, un poco más, son todos nuevos. Entonces hoy día la Cámara de Diputados es un escenario bien especial y yo creo que no hay conciencia de eso, para nada, al contrario. ¿Y cómo se puede crear conciencia de eso? Porque está claro que el sistema político no está funcionando como corresponde, no está dando el ancho. Bueno, va a ser el principal desafío de la nueva convención. Yo creo que hacerse cargo del sistema político. Hacerse cargo de eso y buscar grandes acuerdos y realmente pensar en el país. Yo, un poco lo que señalé hace un rato, tengo la impresión de que nuestro modelo institucional no responde a un ciudadano empoderado, no responde a la realidad que ha hecho en las redes sociales. Creo que como lo comentábamos fuera hace un rato, este tema está afectando a todas las democracias, unas más y otras menos. Hay que ver cómo podemos responder en la discusión constitucional, por cierto,
Recordemos que el presidente Piñera, hay una especulación del mundo de la seguridad y la defensa, de distintos, que estuvo cerca de caer. No había salida institucional a lo que estábamos viviendo. En el 2019 me estoy situando. Entonces, efectivamente, hay una discusión de carácter cultural, que es muy fundamental, cómo se colocan instituciones para poder atender a este empoderamiento, este ciudadano que ha transformado derechos, su interés en derechos. Bueno, hay una serie de aspectos con mucha capacidad de difundir su idea y ser muy portador de ella, se aglutina por intereses puntuales. Bueno, pero ¿cómo hacemos una institucionalidad que atienda a eso? Una democracia un poco más directa en algún sentido, sobre todo a nivel local. Bueno, hay que comenzar a pensar en eso, cómo damos gobernabilidad. Y efectivamente, hace una década, me atrevería a pensar, en América Latina en general, y en Chile no fue una excepción, comenzó a valorarse mucho la representatividad de todas las sensibilidades, lo diverso, lo distinto, lo identitario. Entonces, todo el mundo tenía que tener algún nivel de expresión, de representación, y sobre todo también, por supuesto, en el Congreso, en el poder de la República. Y en ese sentido, claro, se hace la gobernabilidad mucho más compleja. El presidente Lagos el otro día lo decía, que Chile cuando funcionó, de alguna manera, no lo estoy diciendo literal, tenía 7 o 8 partidos. Hoy día no era una veintena de partidos y es muy fácil conformar hoy día. O sea, esa discusión la tenemos, el sistema electoral, el sistema partido, es un tema que tenemos que discutir efectivamente si queremos comenzar a buscar visos de legitimidad para tener una institucionalidad que permita dar cierta gobernabilidad. Yo escuché durante mucho tiempo la crítica al sistema binominal, que era lo peor y qué sé yo. ¿Por qué era tan malo el sistema binominal para los que no entienden? A ver, tenía un tema de origen que era, bueno, que eran los 2 tercios con 1 tercio. Sí, o sea, por eso se quedó Lagos fuera. En la primera elección, Lagos perdió con Jaime Guzmán. O sea, sacó muchos más votos, pero el sistema hizo que Jaime Guzmán fuera senador y Lagos se quedó sin. Pero sin eso lo puede arreglar con un sistema binominal donde el que saque más votos gane. De nuevo, no soy experto, pero... No, yo tampoco, pero se podría... Ese tipo de cosas se podrían haber arreglado, pero pasar de un sistema binominal a un sistema totalmente proporcional como este, yo creo que le hizo un daño a la política. Hoy día la política no está dando el ancho. Y de hecho hay desafección con la política. O sea, la gente con el voto obligatorio ahora votó, pero con el voto voluntario, que la idea era que el voto voluntario iba a traer más gente a votar, porque era una lata el cacho de tener que ir a inscribirse, etcétera. ¿Te acordás que eran unos días y etcétera? Había una cosa burocrática ahí. Y entonces dijeron, ya, vamos con el voto voluntario, y entonces va a subir, el padrón bajó. Ahora yo creo que, bueno, ustedes van a volver al voto obligatorio, me imagino. Yo creo que eso igual nos puede ayudar un poco, que la gente vote. O sea, yo personalmente... ¿Seguro que es obligatorio? Sí, para el proceso constituyente sí, ¿no? En este pacto es obligatorio. Sí, no, el voto es obligatorio tanto para elegir a los consejeros como para el plebiscito de salida. Pero pensando en el voto obligatorio, lo que está planteando Pancho es en el fondo en general. Volver al voto obligatorio. Volver al voto obligatorio. O sea, yo lo que digo, siempre le digo a mis hijos, si una persona, o sea, no es capaz de levantarse una vez cada 4 años a hacer una rayita, sorry, pero no. O sea, no. Bueno, y la pregunta es si vamos a establecer sanciones reales. Que sean. O no, porque si no establece sanciones reales, ya la 6ª o 5ª elección ya la gente cachó y es como si fuera voluntario. Sí, porque en la última votación fue obligatorio y todavía no apareció en ninguna noticia. Pero Checho, pero fue mucha gente a dar la constancia a la comisaría, sí, a decir que estoy a 200 kilómetros, no sé qué. Si todavía queda gente responsable en nuestro país, sí, obviamente que tienen que haber, pero ¿cuántos no fueron a hacer la denuncia y no fueron a votar y no le ha llegado ni siquiera? No le salió ni por jurado. Entonces es peligroso. Es peligroso en general que no se cumplan las leyes. Bueno, esa ley de voto obligatorio, la ley de voto, no estoy hablando del proceso constituyente, estoy hablando de la ley de voto obligatorio, acaba de salir del Senado ayer y va a llegar a la Cámara de Diputados la próxima semana y ahí vamos a poder mirar, porque yo no lo he mirado con la Sofía ahí, si es que viene con sanción o no, tenemos que... Pero tiene que ser algo real. Tiene que ser una sanción que te duela. Sí. Alguna cosa peculiar, aunque sea poco, pero que la gente prefiere ir a votar a tener que pagar una multa. Claro. Sí, es que yo creo que ahí entramos en otro tema. Un tema de que efectivamente estamos haciendo una constitución nueva y ni siquiera respetamos la vieja.
¿Y quiénes no respetan la vieja Constitución? Parte por los mismos parlamentarios. ¿Cuántas? Sí, pues. ¿Cuántas leyes? El mismo retiro de fondos de pensiones, digamos, que yo sé que es impopular, que yo lo anuncié y lo dije, esto le va a hacer mucho daño a Chile. Hoy día estamos pagando las consecuencias con la hiperinflación. No es hiper todavía, pero la gran inflación que tenemos. Sí. Es cierto que hay un componente internacional, pero la mayor parte es porque nosotros estamos con un nivel de liquidez en Chile todavía que hace que la demanda esté por sobre la oferta de bienes y servicios y los precios estén subiendo como están subiendo. Anda a comprarte un auto ahora. Sí, pues. Checho, yo creo que es lo mismo, ya que partimos todo esto conversando de lo que Perú, nos faltó la otra gran lista, nos fuimos por el lado institucional y la fragmentación del partido, la representatividad. Pero hay otro tema que también explica bastante lo que está pasando en América Latina, particularmente en Perú, y en Chile también de alguna manera. Me refiero que desde el 2016, si no recuerdo mal, se abrió el caso Odebrecht en Perú. Esa constructora que tenía coimeado todo el sistema político. Yo creo que incluso no a Lula, que salió elegido presidente. No se ha podido cicatrizar la herida que generó en el pueblo con su élite política, sistema partido, lo que significó ese descubrimiento, de que ahí cayó todo. Ahí cayó todo. Alan García, cuando se suicidó, que gobernó entre el 2006 y 2011, se suicida porque no quiere comparecer ante la justicia. Bueno, han caído prácticamente todos. O sea, una normalidad de funcionamiento que muchos señalan que era para financiar las campañas. Y las investigaciones en Perú han demostrado que es algo más que eso. También hubo un enriquecimiento ilícito. Pero que te generó una herida fundamental en un pacto social que no se resuelve solo con una nueva constitución y nuevas instituciones. Se quebró la confianza, pero muy profundamente. Y los medios siguen, y no estoy echando la culpa a los medios, por cierto, cada vez que investigan algo, se descubre más relación de vínculo entre los financiamientos ilegales de la política o plata irregulares. Entonces, yo creo que ese es otro tema. Y aquí en Chile, yo recuerdo hace un lustro, un poco más de 5 años, era casi todos los días escuchando alto mando carabinero, Fuerzas Armadas. Entonces, uno no puede decir están todos corruptos. No, por supuesto que no. Pero creo que eso también nos está afectando el financiamiento de la política todavía y sobre todo la solución a través de clases de ética. Yo creo que el ciudadano promedio generó un distanciamiento con el tema de la política que la asocia a eso, que está difícil volver a tener autoridades con testimonio, con coherencia, que vuelvan a ganarse de alguna manera. Si es que todavía hay espacio para el sistema representativo. Yo estoy de acuerdo contigo. O sea, cuando tú ves que le pide respeto a las instituciones, por ejemplo a Carabineros, porque si no empoderamos a Carabineros, que son los que tienen... y el propio presidente de la República canta que quiere mear en un casco militar y quemar la bandera de Renovación Nacional. ¿Qué le podéis pedir tú a un cabro si el presidente de la República está ahí? Pero ya cambiamos. Ahora son nuestros queridos carabineros. Nuestros queridos, claro. O sea, pasamos de... Yo los defendí en el peor momento. A Guillermo le consta porque es panelista en mi programa de radio. Yo los defendí en el peor momento porque dije, estamos todos locos, estamos desempoderando a los únicos que nos pueden proteger de la delincuencia. Hoy día y que son ejemplares. Perdón, yo soy director de la Fundación Niño y Patria de Carabineros, así que hago el disclosure al tiro, pero Carabineros en Chile son ejemplares. Que haya habido un grupo de corruptos que ojalá que los sequen en la cárcel, claro, porque desprestigiaron una institución. Pero Carabineros es una institución, o sea, una institución. Y con respecto a lo que decías tú, recordemos que la misma clase política paró las investigaciones. Acuérdate que yo por eso que defiendo no defiendo al grupo Penta, sino que digo, pucha, pagaron el costo total de una práctica que venía siendo, cuando salió el caso Soquimich, empezaron a darse cuenta que la cosa también, del otro lado había financiamiento, pararon la investigación y todos quedamos, bueno, ¿y por qué la paran? Pues si, ojalá que las manzanas podridas las saquemos todas del cajón y limpiemos esta cuestión. Aquí, el Orpi, fíjate que el único político que está preso, Penta fue la única empresa que finalmente pagó el pato, cuando sabíamos que había mucho más. Yo no estoy diciendo que no tengan que pagar el pato, está bien que lo paguen, pero que lo paguen todo.
Bueno, si ve, hay más analogía entre el proceso peruano y el chileno que podríamos seguir mirando. Por supuesto que no explica todo, Perú es una complejidad en sí mismo, tiene gente en la sierra que tiene percepciones distintas, siempre estaban gobernando los de Lima. Tiene aspectos que de Chile no son tan igualables o homologables, pero hay aspectos muy sustantivos como los que estamos señalando que es desconfianza. Es desconfianza porque ya nos mintieron, no se resolvió, nunca se transparentó, nunca hubo accountability. Por último, los generales eventualmente involucrados, tanto del ejército como carabineros, salieron, pero la élite política no tuvo prácticamente eso. Entonces, ahí hay una grieta que todavía no termina déjame decirte algo que yo no sé si ustedes lo van a compartir. Hoy día para un político de cualquier tendencia, voy a poner 2 ejemplos, de cualquier tendencia, mentir públicamente no tiene ningún costo. Cuando Piñera dice, yo no tenía idea que mis hijos le habían vendido una empresa de 200 millones a mi mejor amigo, ¿alguien le puede creer a Piñera que no tenía idea que los hijos... No, eso es una mentira pública y no pasa absolutamente nada. Cuando Camila Vallejo... bueno, la hemos pillado en varias mentiras, pero cuando dice que esto fue un error administrativo, esto de la Irina Caramano, esto del gabinete de Irina Caramano, cuando la cuestión estaba en marzo, y miente así carepalo total y no pasa absolutamente nada, estamos validando las mentiras de nuestras autoridades. Entonces, después, ¿cómo le podemos pedir que haya confianza de la gente? Al ciudadano común. Al ciudadano común, pues ese es el punto. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, ¿cómo que se llama? Clinton, no lo criticaron tanto por su performance sexual con la Mónica Lewinsky, lo criticaron porque mintió. Juró que no había... Y lo pillaron en la mentira, y en Estados Unidos... Una mentira de una autoridad es castigada muy fuertemente socialmente y políticamente. Entonces yo creo que ahí hay un problema también. Hay un tema. Totalmente. La coherencia, pues sí es la coherencia finalmente. Yo creo que Chile tuvo periodo, bueno, don Patricio, ¿no? O sea, no sé si es el último de los que queda, porque no quiero denostar a nadie, no es el propósito, pero yo creo que como gran estadista y como coherencia de vida sí había. Entonces, uno cuando ve ese nivel de político dice y te está pidiendo perdón por algo o está diciendo vamos a enmendar, bueno, dice, aquí hay confianza, aquí yo delego la confianza. Pero cuando no está eso, ¿cómo cicatrizan esas heridas que quedaron? Algo tiene el sistema, Guillermo, que cuando vienen procesos nuevos, la escoba nueva dicen que barre muy bien y vienen todos con súper buenas intenciones, pero se van metiendo en el sistema y finalmente... de alguna forma el sistema lo lleva a algo así, ¿o no? Puede ser. Yo creo que las crisis, este tipo de crisis, son siempre de origen moral. También sí, claro, hay una caída en el nivel de la ética nacional, no solamente pública. Si uno lo ve desde la gente que va del metro, yo cuando era chico, el de atrás entraba por atrás en la micro y pasaba las monedas y después corría el boleto para atrás. Hoy día, ¿quién va a pagar atrás? Esa cuestión no existe. O sea, hay un problema ético hoy día en el país que al final daña a las instituciones, porque ¿sabes qué, Checho? No es un problema solo chileno. No, yo estoy de acuerdo con eso. Entonces, ¿por qué ese fenómeno mundial? ¿Será porque la Iglesia Católica, que es la principal iglesia del mundo en términos de... ha sido tan golpeada y ahí... No, esto se producía antes, pero yo creo que claramente sí tiene que ver con la secularización. Pero más allá de eso, piensa tú que las instituciones solamente se sostienen si la gente confía en ellas. Obvio. O sea, si yo no confío en el Banco Central, por decir algo, cualquier anuncio que haga el Banco Central, o sube una tasa, baja una tasa, saque un IPOM, no va a tener el efecto que el Banco Central espera que tenga, porque no confío en el Banco Central. Si no confío en la justicia, voy a hacer justicia por mis propias manos. Si no confío en un político, no voy a ir a votar. Entonces, las instituciones, cuando no hay confianza, se derrumban. Y por eso es tan importante que nosotros volvamos a reforzar a las instituciones y que los políticos tengamos claro de que con esas mentiras, como dices tú, no desprestigiamos solamente a nosotros, sino que a toda la actividad política, y eso hace que la actividad política
pierda la importancia que tiene. Y en un momento en que se descubrió corrupción en los carabineros, se descubrió corrupción en los militares, se descubrió corrupción en los empresarios, los políticos con el tema del financiamiento ilegal, los curas con el tema de los abusos sexuales. Entonces, al final, esto que decía el presidente Lago y que todos digamos con tanto orgullo, en Chile las instituciones funcionan, hoy día es una frase que sonaría ridícula. Claro. Y ese es el drama de lo que estamos viviendo hoy día. Y eso es lo que hoy día hay que reivindicar. Se nos acabó el tiempo, le vamos a dar un minuto a cada uno, como siempre, para que se despidan. Pero antes, ¿cómo no vamos a hablar del Mundial de Fútbol? Este domingo, la final entre Argentina y Francia, y me gustaría conocer la opinión muy cortita de nuestros panelistas del día de hoy. Pato, usted es un hombre de fútbol. Bueno, lo estoy pasando mal con la U, pero a ver si el domingo nos va bien con Argentina. Yo siempre voy por los sudamericanos. Creo que Francia tiene un equipazo, así que creo que va a ser una final muy peleada. Argentina, Messi está haciendo un mundial extraordinario, sí. Así que va a ser un partido muy entretenido. Yo voy por Argentina, pero tengo la impresión de que Francia puede ganar. ¿Te gusta el fútbol a ti? Sí, igual ahí algo le hacemos al fútbol. La verdad que yo esperaba que Croacia llegara a la final, sí, ahí con mi madre, hija de croata, así que esperábamos que llegara, pero bueno, se va a jugar el tercer o cuarto lugar. Versalovic, claro. Pero ahora yo creo que Argentina es muy bueno para nosotros como Sudamérica tener ahí un campeón. Yo estoy en la final con Argentina, por la cercanía, por la amistad, por el contexto cultural y todo. Mi corazón se quedó un poco con Marruecos, debo decir que yo ahí Marruecos, además Marruecos cada vez que ganaba sacaba la bandera palestina, entonces había ahí un vínculo con Marruecos, y además esto siempre de que, comillas, ganan los poderosos, entonces esto que Marruecos se había metido ahí era... Pero bueno, ahora que estamos mirando la realidad, pero la final es Croacia-Argentina. Ni en los sueños un equipo africano había llegado a ese nivel. Así es primera vez en la historia que llegan a semifinal. Yo creo que Marruecos es un éxito total. O sea, ya que hubiera ganado el Mundial habría sido, pero una locura. Usted que es bien futbolero, pues, mi amigo, lamentablemente es colocolino, pero... Nadie es perfecto. Nadie es perfecto. Mira, este es el primer Mundial en que mis hijos pescan. Y tienen el álbum y han visto los partidos y qué sé yo. Y no hay nada más entretenido que ver un partido con alguien que está hinchando por el otro equipo. Entonces, como mis hijos están desde la fecha 1 hinchando por Argentina, yo me siento con ellos y siempre estoy en contra de Argentina. Digo, vamos a Arabia Saudita, vamos Holanda. Entonces, eso hace que ver el partido con mis niños sea mucho más entretenido. Así que en esta final yo voy a hinchar al lado de ellos por Francia. Bueno, nosotros tenemos la costumbre de darle un minuto a cada uno de nuestros invitados para que hablen de lo que quieran. Así que vamos a partir con Jaime a esa cámara. El minuto. Muchas gracias por estar con nosotros. Termino valorando el acuerdo constitucional a todos los que se la jugaron por él. Escribí muchas columnas ácidas porque pasaban 100 días y no llegaba al acuerdo, pero visto en perspectiva creo que ha sido la antesala para poder empezar a ver un camino de luz al final de una crisis institucional muy severa por la cual la atravesamos. Así que quiero terminar valorando eso. Sofía. Sí, bueno, sumarme a eso, yo creo que hoy día es importante que la ciudadanía se empape de lo que pasó con este acuerdo, agradecer a quienes formaron parte y seguir trabajando en esa misma línea. Yo también aprovechar de agradecer la invitación a este programa y siempre como provinciana, digo yo, mandar un saludo muy grande a toda la gente de la región de Atacama, que yo sé que están súper atentos escuchándonos hoy día, así que un fuerte abrazo para mi región. Muy bien. Pancho. No, muchas gracias, Checho, por la invitación. Un placer volver a la Radio Agricultura. Yo estuve aquí unos 3 años haciendo trío con la Carla Zunino y Claudio Fariña. Sí. Me encantó encontrarme con la gente y felicitar el acuerdo y hacer votos porque este fin de año sea un buen fin de año para los chilenos, que la gente pase una feliz Navidad y que tengamos un 2023 bueno, a pesar de que los pronósticos no son tan buenos, especialmente en la materia económica, pero yo creo que este acuerdo es una buena partida para el próximo año. La víctima del acuerdo. La víctima. No, oye, primero decirte que estoy muy contento por este panel. Sí, porque estás con Pancho Elwin, que además trabaja en la fundación de su papá, o la diriges, no sé, que es un hombre al que yo admiro mucho, de verdad te lo digo.
y haberme encontrado con un amigo de hace muchos años, Jaime Bedrapo, y con la Sofía, con quien hacemos muchas maldades en el Congreso porque trabajamos mucho juntos. Para mí este panel fue entretenidísimo. Así que te agradezco que me hayas invitado. Para ti, gracias, muchas gracias. Como lo hayas pasado mal en el acuerdo. Te agradezco mucho el panel y simplemente decir que estoy muy contento por el acuerdo al que se llegó. Pero este es el inicio de una nueva etapa, y para que esta nueva etapa sea exitosa, todos tenemos que aportar lo nuestro. Y eso incluye al Partido Republicano. Sí. Hay que pensar 2 veces qué efectos puede tener para Chile el pararte en la orilla como un espectador a tirar piedras. Yo creo que si participamos todos y con convicción hacemos nuestra parte para llegar a buenos acuerdos, poniendo nuestras ideas, sin reservas mentales, poniendo nuestras ideas sobre la mesa y tratando de llegar a acuerdos, el proceso va a ser exitoso y va a ser bueno para Chile. Y ese es el llamado que me gustaría hacer ahora. Bueno, yo junto con agradecer a todos los panelistas del día de hoy, que hemos hecho un buen programa a mi juicio, decirle a la gente que yo no he cambiado mis convicciones, que yo sigo pensando lo mismo que he pensado siempre. Si hay alguien que no cambia sus convicciones, he sido yo. Pero hay una cosa que se llama realismo político. Ya estamos en esto. Es imposible para los que votaron rechazo creer que la cosa va a quedar ahí. Tenemos que hacer una nueva constitución y yo creo que este es un mejor momento para hacer una nueva constitución moderada que nos incluya a todos, y como decía Pancho Orbi, ojalá que tenga un 80% de votación. Yo no he cambiado mis convicciones, no soy adversario de la gente de derecha, que me han pegado muchos palos a mí también por defender este acuerdo. Creo que desde el fondo del corazón es lo mejor para Chile en estos momentos, y también creo que el gobierno tiene que evocarse a los grandes problemas que está sufriendo la población. Vamos a tener un año 2023 bien difícil, así que ojalá que nuestras autoridades se preocupen de los problemas de la gente. Muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Gracias. Y con ustedes, si Dios quiere, nos vemos el próximo jueves.